El Eterno quería que su nombre fuera exaltado desde un principio. Nada más que con que llegara el hombre, con que el Eterno había hecho el pacto de la promesa de que Él te bendiga, será bendito, y tú serás bendición para todas las naciones. Abraham lo que tenía que llegar era, disculpen, sobrado. Y decir, llegó el matatán, llegó la bendición, llegué yo y donde llegué yo hay bendición. ¿Qué es lo que le falta a ustedes? Y Abraham hace así, ¡guas! Y llega la bendición. Ese era el plan A del Eterno. Así como Moshe llegó, ¿qué? El mar, ¡pa! Se abre el mar, ¿qué? Cruzamos, ¡pa! Se mueren los enemigos, ¡pa! Columna de fuego, ¡pu! Columna de viento, ¡pu! ¡pa! ¡pu! El maná, tienen hambre, tienen frío, tienen calor, ¿qué tienen? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo yo? Y Moshe, todo el mundo, no, lo que diga Moshe, así quería ser el Eterno con Abraham. Pero Abraham le dio miedo, humano. Su humanidad en su máxima expresión, humano, pero Abraham tenía toda la potencia para poder llegar a Misraim y ser él, como que si llegara la divinidad completa, porque el que dijera, no, que se caía muerto, maldito, se caía, porque el Eterno ya se lo había dicho. Y entonces yo te digo, ahora, no solamente si tú me maldijiste, yo te bendigo. Y se levantaba, oye, este hombre eso era lo que el Eterno quería. Pero bueno, no pasó como pasó. Y entonces esto nos lleva a la reflexión. ¿Cuántas veces el Eterno quiere decirte algunas cosas y tú por tu actitud, por tus palabras, por tus miedos, por tus limitaciones, rompes la bendición y el Eterno tiene que hacer plan B contigo? B y C y D y Z y le agrega letras y vuelve otra vez a la A otra vez. A más 1, A menos, B2, B3, B4, B5. Porque nos seguimos equivocando y seguimos actuando según nuestro miedo. Por eso es que hay que hacer un cambio de estructura de pensamiento. ¿Vale? Lo que dice aquí, haciendo pasar a Sara por hermana suya, Abraham esperaba poder ganar tiempo, exigiendo de su pretendiente una suma de dinero demasiado elevada para que pudiese reunirla. Por eso Rachi opina que la palabra con el fin de que se vaya bien gracias a ti significa para que me ofrezca regalo. Por supuesto, el hombre que más adelante diría al rey de Sodoma, no que no cogeré nada aparte de lo que quiso dar a entender a su esposa era que los regalos que su pretendiente iban a ofrecerle para alguna ayuda providencial al final del hambre, de esta manera podría salvar su vida gracias a ella. Sin embargo, Abraham nunca quiso aprovecharse de esos regalos. No lo tocó y no lo llegó intacto a los hijos de su concubina, como lo refiere Rashi. Entonces aquí vemos que él como hombre pensó, oye, mira, si le digo que mi hermanita me van a llevar todo, me voy a dar el chance de acomodarme. Pero ¿qué pasó? Que aquí pasa, dice, que cuando paró la tomó, dice, cuando trató bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ganado menor, mayor, y asno y siervo y sierva, y arca y camino, y dieron de todo, hermano. Se ganó el kilo con su esposa. Aquí está. Pero claro, aquí también lo que dice, más el Señor hirió a Paró con grandes plagas a ella a su casa por causa de Sarai, mujer de Agar. Ahí donde se le tranca esa. ¡Wow! Una plaga, una enfermedad, una cosa rara, no pudo tocarla, ¿qué pasó aquí? Y ve lo que dice aquí. Mas el Señor hirió aquí por causa de Sarai, mujer de Abraham. Represión significa literalmente a causa de la palabra de Sarai. Sara no aceptó hacerse pasar por la hermana de su marido, como el Señor pedía. Guardó silencio, incluso cuando se la llevaron al palacio de Paró. Pero cuando él empezó a haberse afligido por tan tremendas plagas, la invitó a que le dijera la verdad. Y él entonces se la esposa de Abraham y cuenta la palabra de Sara, lo que le explicó el motivo del castigo que él sufría. Maimonides dice que dejó, sin embargo, su suntuoso obsequio en manos de Abraham, e incluso después de haberse enterado de esta gema, en la Torá considera que de hecho es digno de ser mencionado, ya que lo
recalca al principio del capítulo siguiente. Esa era una carta pero bajo la A, porque es que Abraham era bastante sabio. ¿No te parece? Claro, lo que pasa es que porque Sara accede al final, aunque no estaba de acuerdo de lo que dice Rashi, sí. ¿Por qué accede al final? Porque en otra de las explicaciones de Rashi nos dice que por Shalom Bay, porque Shalom es plenitud, porque está compuesto también de la misma letra que la palabra Shelem, que es plenitud. Entonces, cuando yo tengo disputas con mi pareja y se acaba la plenitud en el hogar, no hay un acuerdo, yo puedo hasta perder la vida. Entonces, a la conciencia de Sara rendir, y esto lo aprende, lo vamos a ver con Abraham también, lo aprende Abraham de su esposa Sara, porque Sara cede al capricho de Abraham en decir, di que eres mi hermana, aunque no le gustó el hecho, porque no le gustaba la idea, accede porque dice, bueno, es una mujer sabia, es mi señor, el Eterno se le reveló, de repente él tiene algo que el Eterno le dijo que yo no sé, no me voy a poner a cuestionar, voy a ceder a lo que me está diciendo, aunque no esté de acuerdo, para que haya plenitud en el hogar. Eso es mujer sabia, edifica la casa. En vez de ponerse de pico y pala con el hombre, no, pero es que tú me estás diciendo eso, yo no estoy de acuerdo, yo no lo voy a hacer. Porque aquí tú mandas, pero tú eres la cabeza y yo soy el cuello. Y la cabeza no se mueve, si el cuello no se mueve. No. No, esa discusión hace que te dé tortícolis. Hace que te dé tortícolis. Entonces esta mujer sabia dice, está bien, yo lo voy a aceptar, aunque no estoy de acuerdo, aunque no es la verdad, lo voy a aceptar para que haya plenitud. Y entonces después tú me lo vas a agradecer porque vas a aprender. Ahora, más adelante, cuando Abraham, esta es la perla, hermana. Ustedes hacen eso, pero eso el Eterno no lo va a dejar allí. Porque más adelante, cuando Abraham le dijo a su esposa, pues no voy a despedir a Ismael, el Eterno dijo, dale la boca, le caso a tu mujer. Y Abraham tuvo que callarse la boca, porque era una mujer sabia. Imagínate tú que Hashem te diga, hazle caso a tu mujer. Qué vergüenza. O sea, me volví a equivocar yo. Otra vez por fiadito. Equilibrio. Aunque ustedes crean que Sara cedió y perdió, no señor. Sara ganó lugar, respeto, mérito delante de los ojos de Dios, tanto como para callarle la boca a su escogido, para decirle, estás equivocado tú y tu esposa tiene la razón, hazle caso a tu esposa. Este es el equilibrio que el Eterno busca en la relación de pareja. Esta es la plenitud. No quién tiene la razón, no que tiene la razón el hombre, que tiene la razón la mujer. No. La plenitud está en cuando cedemos a cosas que desde un principio no nos parecen coherentes, pero que nos van a traer un beneficio fundamental para nuestras futuras generaciones. ¿Y qué es lo que el Eterno más guarda? La familia, el hogar. Por eso el Eterno dice, no es bueno que el hombre, el Adán, esté solo. Y también nos dice, dejará a su padre y a su madre, y ese hombre y esa mujer serán una sola carne. Haciéndonos entender de que el hogar, la familia, la pareja, el hombre y la mujer tienen que salir de estos principios, de la tierra, de los familiares y de la parentela, para poder establecer un hogar sano, correcto, que traiga estabilidad, para seguir la cadena de multiplicar y tener buena familia y que nuestros hijos hagan lo mismo en su debido tiempo, ¿eh? Pero lo que hizo Sara no fue someterse a nada más, fue sembrar para poder establecer después un principio fundamental que Abraham no había visto, que era la conducta inadecuada que tenía Ismael con Isaac. ¿Sí?
Pero nos salimos un poquito del tema, retomamos. Recopilamos unas cuantas para yo. Recopilamos a lo que había dicho el hermano Calé, que está bastante interesante el tema que aportó el hermano Calé. No sé si se vaya a escuchar bien en el live. Cuando vaya a hacer una aporte así tan, te acerca un poquito para que se escuche y los de todos te puedan oír, Calé. Gracias por el aporte. Sí. Baruch Hashem. Ok, nos habíamos quedado en 13:1 al 4. Entonces subió Abraham de Egipto, él, su mujer y todos los bienes, así como Lot con él hacia el sur. Y Abraham era muy rico en ganado, plata, en oro, y en sus jornadas de viaje desde el sur llegó a Betel, el lugar donde anteriormente había plantado su tienda entre Betel y Jai, al sitio del altar que había levantado al principio, e invocó allí el nombre del Eterno. ¿Vieron lo que estábamos hablando en la tercera día? Creo que fue cuando Abraham levantó los altares. Otra vez aquí. Vuelve a levantar antes donde lo había hecho en Betel. Vuelve a levantar altares en Betel, dándole un refuerzo. Y aquí otra vez vuelve a invocar el nombre del Eterno. Voy a recalcar algo que el pueblo de Israel tiene. Antes de nosotros comer, bendecimos al Eterno por todo lo que nos da. Después de comer, bendecimos al Eterno por todo lo que nos dio. ¿Dónde está establecido eso? Aquí. Llegó Abraham sin riqueza, sin nada, con miedos, con hambre. No había sido saciado. Había levantado altar. Llegó a la tierra de Misrayim. Fue saciado. Y entonces dice que, y subió Abraham de Misrayim y su mujer y todo lo que tenía Lot. ¿Y qué tenía? Abraham era muy rico en plata y en oro. ¿Dónde obtuvo todas esas riquezas? ¿Qué fue lo que le dio el paró? Lo sació. Y después de Abraham ser saciado por las riquezas que el Eterno le había dado por medio del paró, a pesar de sus errores, a pesar de sus miedos, a pesar de haber descendido a un nivel espiritual, el Eterno lo enriquece. ¿Y qué es lo primero que hace Abraham cuando llega al lugar nuevamente? Bendice el Eterno. ¿Quién quiere ser rico? Todos quieren ser ricos. Usted tiene que bendecir al Eterno con miedo, con hambre, con duda, con sus errores. Y cuando el Eterno te haya saciado, usted tiene que reconocer que fue el Eterno quien le dio toda esa riqueza. Y tiene que levantar un altar. ¿Qué es levantar un altar? Llevar una ofrenda. Va a llevar una ofrenda no teniendo nada, teniendo miedo, teniendo duda, teniendo preocupaciones, teniendo escasez. Va a llevar un altar al Creador y va a ofrecer allí con todo su miedo, con todas sus deudas, con todas sus dudas, con todo su fracaso, con todos sus temores. Va a ofrecer una ofrenda al Creador. Y después que el Eterno lo haya saciado, usted va a volver a ir a la presencia del Eterno a ofrecer una ofrenda al Creador. Y ahí va a ser rico. Esa es la fórmula que sabe el pueblo de Israel para ser rico. Para ser rico financieramente. Usted con sus perfectos, usted lleva una ofrenda al Creador. Y cuando el Eterno lo multiplique, que lo va a multiplicar, usted lleva una ofrenda al Creador. ¿Qué le dice a usted esto? En todo momento bendeciré
al Señor. Todo momento, no cuando yo tenga, no cuando yo pueda, cuando yo me acuerde, sino cuando no tenga, cuando tenga miedo, cuando tenga escasez, cuando tenga duda, y después de haber sido pleno, de haber sido rico, de haber sido, no crea que eso me vino por mi esfuerzo, sino reconocer que tengo que levantar un altar otra vez al Creador y ofrecer. ¿En dónde? En el mismo lugar. Y ahí está la clave para ser rico. Diga, hermano Juan. Bueno, en un tiempo como tenemos una ofrenda, La semana pasada yo dije, hay dos formas de llegar a ser un sadí, un justo, delante de los ojos de Dios. Una es estudiar la Torah día, tarde, mañana y noche, siendo un talmid jacán, y dando esa Torah a todos para que puedan crecer así como tú estás creciendo, así como hacen los sabios del pueblo de Israel. Esa es una forma de llegar a ser un sadí. Y la otra forma de llegar a ser un sadí es dándose de acá, porque la palabra sadí y la palabra sedaká están compuestas de las mismas letras. Entonces, tú quieres ser un sadí y no tienes cómo estudiar y analizar y enseñar la Torah, porque eso se necesita una estructura de pensamiento y muchos años de trabajar en uno mismo para poder llegar a donde llegaron los rabinos, los sabios del pueblo de Israel, para poder llegar a ser un sadí. O tú das de acá. Suena como el camino fácil. No, para darse de acá usted, el término sedacá no es diezmo. La sedacá no es un diezmo. La sedacá es cubrir la necesidad. Si es más de un diezmo, es más de un diezmo, a la capacidad que tú tengas. Pero ¿cómo se da la sedacá? La sedacá se da no queriendo recompensa, sino entendiendo que eso te va a conectar con el Creador. No queriendo recompensa como si tú estuvieras sembrando una fruta, que vas a sembrar una semilla de patilla y vas a obtener 10 patillas. No es esa recompensa la que tienes que buscar, sino que la sedacá que tú vas a dar es para que tu conexión con el Creador aumente, tu forma de desprenderte, de dar. Porque ¿cuál es la raíz principal de Akadosh Baruj Hu? La dádiva. Hashem es dador, por eso Él es el dador alegre. Él es el dador alegre porque Él da. Como Él es infinito, da de forma infinita. Ahora, para yo replicar esa forma de dar, yo tengo que dar desde toda la esencia de agradecimiento y querer suplir la necesidad del otro. No importa si mis capacidades tienen financieras para poder suplirlo o no, pero en la intención de la sedacá que yo vaya a dar, que yo no diga, oye, yo voy a dar esto, pero mejor hubiese dado la mitad porque ahora a mí me falta. Si va a dar así, no dé, porque eso no es sedacá. Sedacá es cuando tú estás contento y pleno con la dádiva que estás dando, porque sabes que estás siendo un instrumento para llenar a otro. Y ahí tu mente se empieza a transformar como la de un sadí. Y esas son las dos formas de llegar a ser un sadí: dándose de acá, como lo que estamos hablando el día de hoy, que es presentar una ofrenda al Creador. Eso es presentar una ofrenda al Creador. Abraham no quiso tomar, como dice Rashi que estaba leyendo, no tomó la Caleb, no quiso beneficiarse de todas esas riquezas que le había dado, pero las tenía. Entonces, bueno, ¿qué hago con todas estas riquezas en las que no me quiero beneficiar? Se las doy al Eterno. Todo se lo doy al Eterno. Y cuando se las dio al Eterno, el Eterno lo hizo más rico todavía. Más rico todavía. Que el creer, que el dar, entonces te va a dejar sin nada. Eso es otra vez volver al miedo, a la limitante.
Entonces, cuando usted dé, no dé con limitante, con miedo de que se va a quedar sin, porque eso es parte del ego que hay que romper. Seguimos. ¿Había un comentario, alguna pregunta sobre...? Aquí mira lo que dice aquí. Bueno, ¿De dice, qué? y paró de orden a su gente acerca de él. Escuche esto, para que le acompañase y le protegiese. Le dio como unos guardaespaldas a Abraham. Sí, pues le dio siervos y siervas. Mire, y le dio orden, mira lo que dice, para que le acompañase y le protegiese. Nuestros sabios opinan que la peregrinación y demás acontecimientos de la vida de Abraham se repercutieron a un nivel infinitamente más amplio en el proceso histórico de la nación de Israel. La bajada de Egipto, el hambre que la ocasionó, la toma de la posición de la tierra de Canaán, la discordia con Ismael, padre de Islam, y todos estos sucesos han vuelto a producirse más adelante en la historia de los hijos de Israel. Dios le dijo a Abraham, nuestro padre, ve y traza camino delante de ellos. Dice, el primer patriarca le trazó a sus hijos no solo el camino de su vocación espiritual, sino también el de su destino histórico. El que se deriva de aquello en que la perspectiva presente relato tiene un alcance que rebasa los límites de este episodio. Al bajar a Egipto, Abraham abre el camino hacia el futuro y del mismo modo, la última frase del capítulo, paró, expulsó a Abraham en una anticipación del último acto de la salida de Egipto y paró, expulsó al pueblo. Eso es 17. En esta ocasión el pueblo salió también cargando de su fructuoso regalo que la permitieron construir, edificar en el desierto. Tal cual. Ahora fíjate, en esta porción, él subió. ¿Qué es subir? Alá, elevación, de aliyá, ¿sí? De aliyá, una elevación. La palabra alá, que es de la abreviación de aliyá, tiene valor numérico 105. Y la palabra emuná, que es una elevación, tiene el valor numérico de 102. Ahora, cuando yo uno la palabra emuná y la palabra Alá, de Aliyah, que me da una suma de 207, también la puedo comparar con la palabra Ratzón, que tiene un valor numérico de 263. ¿Y en qué se convierte esta palabra de 263? ¿Cuál es la razón de la unión de la palabra de la fe y la palabra elevación? Que con estas tres letras que se componen la palabra Ratzón, que puedo escribirla con bat o puedo escribirla sin bat, y va a cambiarme un poquito el valor numérico. Al hacer la gematria en Catán, reducirla, me va a dar el mismo número de 207. Es decir, que la fe, que es lo que hace que yo me eleve a un nivel espiritual, es la voluntad, el deseo y el propósito del Creador para la vida de todos nosotros. Tengo que comprar la pizarra. Debo comprar la pizarra porque yo siento que como estoy hablándole en otro idioma, algunos no me entienden mucho. Algunos no me entienden mucho, pero así el remé, así el nivel remé. El nivel remé nos va a forzar a comprender las palabras desde otros puntos de vista. Y cuando entonces yo tengo la bendición de poder traerles estas uniones de nuevo sentido para su vida, yo estoy haciendo una réplica de Abraham. Un aspecto de Abraham se manifiesta cuando hablamos estas palabras.
Y entonces son benditas todas las familias de su casa al escuchar las palabras que nos dice la Torah por medio de esta nueva forma de entender el texto hebreo. Entiende que esta es la voluntad, el razón es la voluntad, el deseo y el propósito del Creador en que tu fe sea aumentada. Cuando tu fe es aumentada, te elevas a una conexión diferente que no tiene nada que ver con lo que manifiestas ahorita. Eso es el propósito de dar una ofrenda, de dar una ofrenda al Creador en todo tiempo. Dígame, hermana Yanira. Quería comentar un resumen de la paracha del rabí Joseph Cohen, que dice: vete de tu tierra hacia la tierra que te mostraré, Bereshit 12:1. Este llamado no es solo abandonar un punto geográfico, sino también una posición espiritual en el inicio de un camino que define la esencia de la práctica judía. Obedecer sin ver, confiar sin entender, caminar como mirando a lo invisible, a lo trascendente. Rashi comenta que Ledeja significa para su beneficio y tu bien. Rashi sobre el Bereshit 12:1 lo que nos enseña que el camino de la emuná, aunque desafiante, es una invitación a la transformación espiritual y material. El Zohar 1:78a añade que Ledeja también puede leerse como ve hacia ti mismo, es decir, hacia tu esencia espiritual, a lo más profundo de tu ser. Hashem no solo le pide a Abraham que abandone su tierra, sino que se desprenda de todo lo que lo define externamente para descubrir su identidad divina. Este pasaje marca el inicio del viaje de Abraham y el nacimiento de la relación entre el hombre y el Boreolam, bendito sea él, basada en emuná, fidelidad, Picajón, confianza y obediencia divina. Estas se desarrollaron en la vida de Abraham Avinu a través de 10 pruebas que han sido enseñados nuestros sabios en Pirkei Avot 5:3. También nos dicen que las superó todas. Cada prueba fue una oportunidad para refinar su emuná, fidelidad y Picajón, confianza. Aquí las enumeramos. Casdí, Abraham es arrojado al horno por rechazar la idolatría, Bereshit 28:13. Le deja el mandato de dejar su tierra sin saber el destino, Bereshit 12:1. Hambruna, en Canaán, tras obedecer enfrenta escasez, Bereshit 12:10. Sará, en Egipto, su esposa es tomada por Faraón, Bereshit 12:15. Guerra contra los reyes, arriesga su vida por los, Bereshit 14. Unión con Agar, a pesar de la promesa, tiene un hijo con Agar, Bereshit 16. 7. Circuncisión, a los 99 años cumple el Brit Milá, Bereshit 17:24. 8. Expulsión de Ismael, debe despedirse de su hijo, Bereshit 21:10. 9. Pacto de Ben Abetarim, Hashem le revela el sufrimiento futuro de su descendencia, Bereshit 15. 10. La que da el mandato de sacrificar a Isaac. Cada una de estas pruebas representa una confrontación directa entre la lógica y las emociones humanas y la voluntad de la palabra divina, como enseña el Maharal. Las pruebas no revelan debilidad, sino fuerza oculta, ya que son revelación del potencial espiritual. Así pues, nos encontramos con que la obediencia de Abraham no fue pasiva, ya que fue activa, valiente y profundamente espiritual. El Rambam en Moré de Budín explica que la grandeza de Abraham radica en su capacidad de actuar conforme a la razón iluminada por la luz divina. En cada prueba, Abraham no solo obedeció, sino que se fue transformando poco a poco. El Talmud en Mesejé Sanedrín 89 dice que Hashem prueba a los justos para elevarlos, y así Abraham se convierte en el amado de Akadosh Baruj Hu, Pasajim 117b, el padre de la nación, el modelo eterno de práctica de fe. Queridos amigos y amigas, les
Bará quiere que alcance. La vida de Muná no es fácil, pero es rica. No es cómoda, pero es verdadera, genuina. Como Abraham estamos llamados a caminar hacia lo desconocido, con la certeza de que Hashem también camina con nosotros. Que podamos responder al llamado de dejar con valentía. Que cada prueba que enfrentamos sea una oportunidad para crecer, para confiar, para obedecer. Y que como Abraham podamos ser bendición para nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros y compañeras de trabajo, en definitiva para el mundo. Recuerda y sé tú una bendición. Elegido sea todo lo mejor para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom. Ese es. Ese es el rabino Joseph Cohen. Oye, pero mira, qué bendición. ¿Ves cómo? Usted acaba de dar un resumen de todo lo que nosotros hemos hablado en 2 horas. Y qué bonito que escuchar esa enseñanza del rabino que muy humildemente se parece a lo que hemos hablado el día de hoy. Sí, entonces nos complementa. Este es el pensamiento del pueblo de Israel. Ese es el pensamiento del pueblo de Israel. La emuná. Entonces terminamos porque nos llega la hora de la cena, de la seudá, del cierre del Shabbat. Pero la palabra or, que se escribe Resh Vat Ale, que es luz, tiene valor numérico 207, que es también lo que hablamos, que es el deseo del Creador hace un momento. Terminamos, que la luz de Hashem, en el deseo del propósito de aumentar nuestra fe para elevar nuestra alma, sea con todos nosotros desde ahora y para siempre. Shalom, bendiciones.